Buenas noches. Buenas noches. Nos encontramos en la casa del señor Ricardo Parra, gerente general de Tectel Servicios Integrales. Don Ricardo, buenas noches. Gracias por concedernos esta entrevista. Queremos que nos cuente un poco de su historia, de su comienzo, de su trayectoria laboral y cómo inició el proyecto, la idea de negocio y ya formalización de su empresa Tectel Servicios Integrales. Buenas noches primero. Mi nombre es Ricardo Parra. Nací el 12 de enero de 1961. Tengo 56 años en el momento. Yo estudié mi primaria hace mucho tiempo, obviamente, pero ni me acuerdo el colegio. Lo que sí me acuerdo es que la estudié en el barrio Olaya, que era donde vivíamos. De ahí salí para el Salesiano Juan del Rizo en el 20 de julio, y de ahí salí para el Técnico Central de La Salle y no terminé el bachillerato ahí, sino me tocó terminarlo de noche en el Liceo Nacional Antonio Santos. Ahí culminó sus estudios de Sí, bachiller. en el 80 y... ¿qué fue eso? Como en el 88, 89. ¿Listo? Después entré al SENA a estudiar al Centro Nacional de Electricidad Electrónica. Me gradué en casi 3 años después. Me gradué de técnico en electrónica y electricidad. En ese momento era un muchacho pues que no sabía para dónde coger. Ya tenía de pronto conocimientos de electricidad electrónica, muy avanzados de todas maneras, porque en ese tiempo sí considero que en el SENA se enseñaba como se debía enseñar. Salí del SENA directamente a trabajar con una compañía americana que se llamaba GTE, General Telephone and Electronics, dedicada a las telecomunicaciones. Ahí fue donde empezó mi carrera, en el área de las telecomunicaciones. Allí empecé a hacer escuela, allí empecé a formarme como técnico en electrónica y en telecomunicaciones. Allí di mis primeros pasos en esta rama de las comunicaciones. Tuve buena escuela porque tuvimos profesores americanos con las tecnologías de esa época, ¿no? Tecnologías de punta de esa época. En ese momento las telecomunicaciones iban independientes de la parte eléctrica y de la parte electrónica un poco. No eran como tan afines ni tan unidas como están ahorita. Entonces recibimos los cursos, recibimos asesoría técnica, inducción. Tuvimos mucha experiencia los que trabajamos con esta empresa, porque es una empresa americana. Trabajamos con ingenieros americanos y nos enseñaron a trabajar en las telecomunicaciones, a los que trabajamos como técnicos. Yo empecé como técnico, como auxiliar de técnico, ganando muy poquito. Después fui avanzando a medida que pues se iban dando cuenta de las capacidades humanas y técnicas que teníamos. Digo teníamos porque éramos 5 del SENA que estábamos en esa empresa. Entonces fuimos escalando y terminé al cabo de 5 años en esa empresa como técnico jefe, en un escalafón de que se era auxiliar técnico, técnico 1, técnico 2, técnico 3 y técnico jefe. Yo llegué como técnico jefe. Pues ya adquirí grandes conocimientos en el área de las telecomunicaciones, hice muchas certificaciones allá con los gringos, tuve seminarios, cursos de todos los modelos que llegaban, nos actualizábamos cada nada. Aprendimos en campo a instalar equipos, redes. Desarrollamos un contrato con Telecom en instalación de antenas repetidoras a nivel Colombia.
se hicieron grandes cosas, grandes proyectos se ejecutaron con ellos. Hasta que se acabó esa empresa por motivos de que la dirección de la empresa aquí en Colombia, por parte de nosotros, los colombianos, tenía malos manejos en esta compañía y los americanos decidieron cerrar toda la representación en Colombia. Entonces cerraron la representación y se fueron para su país. Entonces, después de ese paso, quedamos muchos técnicos, ingenieros, gente que trabajamos con GTE directamente, inclusive del área de la fuerza de ventas, y nos agrupamos. Los de ventas hicieron una empresa que se llamó en ese tiempo GTEL Comunicaciones. Y los que éramos técnicos, ¿sí?, nos asociamos para trabajar para ellos. Y ellos empezaron a traer los equipos de Estados Unidos, los mismos equipos más otros equipos que se traían en ese momento de Canadá. Seguimos con el ramo de las telecomunicaciones, ya como instaladores, y en ese momento yo me asocié con un muchacho que venía conmigo desde el SENA, que es compañero desde el SENA, técnico también, que se llama Pedro Castañeda. Entonces, desde ahí empezó Tectel como tal. El nombre nació de Tectel, técnicos en telefonía, Tectel. ¿Sí? Y como en ese tiempo necesitábamos tener como un nombre para poder, más que todo la parte contable, tramitarla y todo este cuento, pues entonces se le dio el nombre Tectel SH, Sociedad de Hecho. Y así empezamos. Empezamos haciendo redes, instalando equipos para esta compañía GTEL de Colombia, ya era GTEL de Colombia. Duramos alrededor de unos 3 años más ahí, hasta que esa GTEL de Colombia también ya se volvió un poquito el ambiente insoportable. Entonces decidimos no trabajar más con ellos. De hecho, ya nosotros en el ramo, en el comercio, ya teníamos muchos clientes particulares que iban llegando, ¿sí? Porque nos conocieron cuando trabajábamos con la entidad americana, con GTE. Entonces nos iban llamando para hacer ciertos trabajos de comunicaciones, de redes, de plantas, de PBX, de todo este cuento. Y nosotros los hacíamos. Entonces ya con Pedro decidimos en la casa de mi madre, ella vivía en la carrera 23647 en el barrio Ricaurte. Decidimos empezar la empresa entre Pedro y yo como tal, ya darle un punto de ubicación, un punto de despacho, organizarla. Entonces, pues, en el garaje de la casa de mi madre, nosotros mismos nos pusimos a construir divisiones, estantería, conseguimos un escritorio grandísimo y lo pintamos para la secretaria que íbamos a tener, mostradores de segunda los refaccionamos nosotros mismos, los compramos, los pintamos, les pusimos vidriería y los adecuamos, pintamos el sitio, mandamos a hacer un aviso, ¿sí? Sacamos muchas cosas de ahí y también pusimos líneas telefónicas. Bueno, eso se hizo un poco de cosas. El caso es que así empezamos sin saber si nos iba a ir bien o nos iba a ir mal. Para ese momento, usted solamente contaba con su estudio del SENA. ¿En ese momento había hecho o pensaba incursionar o hacer su carrera profesional? Sí, de hecho yo después del SENA tenía en mi mente, y después de todas esas, porque yo tuve certificaciones, estuve en actualizaciones con la compañía, con los americanos, pero yo quería certificarme en algo, seguir una ruta, ser profesional. Y sí, en ese momento quería seguir mis estudios, pero como estábamos empezando esta empresa, esto nos consumía todo el tiempo, inclusive hasta los fines de semana. Entonces, pues, en ese momento no empezamos
a estudiar. Empezamos a darle inicio a la empresa y a hacerla marchar. Sí, realmente empezamos ahí y nos fue súper bien. Tanto que el sitio ya se acreditó y ya nos conocían. Y la gente del mismo medio, porque hay mucha industria, mucho comercio en ese sector, llegaba ahí. Y fuimos creciendo y fuimos contratando ya después técnicos que nos colaboraran. ¿Mm? Llegamos ahí a tener que, yo duré con Pedro en ese sitio, llegamos a tener más o menos 10 12 años de sociedad con Pedro en ese sitio. Y no solamente incursionamos en el área de las telecomunicaciones como telefonía, PBX, teléfonos sencillos, inalámbricos, instalación de redes telefónicas, no, ya empezamos a darle otra cosita. Empezamos cuando llegaron los celulares a Colombia, nosotros fuimos distribuidores de Celestar. Celestar era la distribuidora principal de Comcel, lo que hoy en día es Claro. Y fuimos uno de los pioneros en distribuir los famosos celulares grandísimos de 2,5 millones en ese tiempo y más. Vendimos muchos celulares, implementamos en eso, pusimos punto de venta en el mismo sitio, en la casa de mi madre, abrimos otro local y pusimos un punto de venta con vendedores y exhibición de equipos. Y ahí duramos siempre, mientras fue el boom de los celulares en Colombia. Eso llegó un año, duramos como 2 años con ese boom. Después ya entró mucha competencia, ya los celulares bajaron, el margen de ganancia ya era menor. Entonces nosotros ya decidimos por entregar esa distribución y continuar con nuestra línea. Claro que mientras estábamos vendiendo celulares no habíamos descuidado nuestra línea de las telecomunicaciones, seguíamos en eso. Teníamos gente para trabajar en esa área que nos colaboraba, técnicos, nosotros mismos también. Nosotros siempre hemos sido de campo, no hemos sido de escritorio solamente, ¿sí? Pedro y yo siempre hemos sido de campo, nos gusta, como nos enseñaron los gringos. Si quiere que se hagan las cosas bien, vaya usted mismo y certifique que están bien hechas o usted mismo intente hacerlas lo mejor que pueda, ¿sí? Y además que nos gustaba asesorar y inducirle a las personas, enseñarle a las personas cómo se trabaja, ¿sí? Con la técnica americana, con el orden que esa gente tiene, con la tecnología, todo eso, lo que nosotros aprendimos. De hecho, casi todos los técnicos que tuvimos y que hemos tenido hasta la fecha, ya todos han salido para profesionales, todos están en grandes empresas porque han tenido buena escuela con nosotros. Entonces, bueno, volviendo al tema, de ahí continuamos y ya nos entramos al área de las redes. Nosotros no teníamos ese campo de las redes de datos, redes de voz, redes estructuradas que se llaman hoy en día, que todas las compañías, los edificios, todo necesita de redes para la comunicación vía internet, para su comunicación de voz, para todo esto. No las teníamos, no teníamos ese campo, no estábamos haciendo, pero el cliente mismo nos fue exigiendo todo esto, porque salían obras donde nos decían, ustedes hacen la telefonía, hacen las redes de telefonía, pues ¿por qué no nos hacen las redes de datos? ¿Por qué no nos hacen las redes de video? ¿Por qué no? ¿Sí me entiendes? Entonces se vio la necesidad de certificarnos. Entonces yo empecé a estudiar ingeniería de sistemas en la INCA, ¿sí? Y ahí empezó todo. Yo seguí estudiando y trabajando y seguimos trabajando en la parte de redes estructuradas. Nosotros nos fuimos capacitando, ¿sí? En el área de redes estructuradas y fuimos aplicando todos los conocimientos que íbamos adquiriendo y con gente que también íbamos contratando y hasta la fecha. Hoy en día las redes estructuradas es uno de los puntos más importantes en la empresa, en mi empresa. Somos distribuidores de Panasonic, toda la línea de telefonía Panasonic, inclusive cámaras IP Panasonic, toda la línea de Panasonic que tiene que ver con telecomunicaciones.
Eh, Seguimos nosotros trabajando en esa área. Yo me gradué, yo me gradué. Pero bueno, eh, entramos también en el área de ya de las cámaras, las primeras cámaras que se empezaron a ver a blanco y negro y las instalamos nosotros. En esa época inclusive me acuerdo que cuando yo terminé, no, el Windows no existía. Al siguiente semestre de yo salir, empezó el Windows. Todo el mundo era con la cuestión del Windows, de Microsoft, de todo este cuento. Entonces, eh, eran épocas en que las comunicaciones estábamos atrasaditos, la verdad. Todo lo que hoy en día nosotros hacemos ha sido a punta de actualización, estudio, experiencias, errores también, pero sí hemos avanzado harto. Bueno, y volviendo a ese tema, después de eso, de ser Tectel SH, ya por exigencias contables y por exigencias de las empresas con quien contratábamos, nos tocó formar Tectel Limitada, ¿sí? Crearla como una entidad jurídica legal ante Cámara de Comercio, con todas las de la ley, con una contabilidad, ya con un predio, ya teníamos personal técnico de planta, personal administrativo, no mucho, pero sí lo teníamos. Y así empezó la empresa Tectel Limitada. Seguimos haciendo contactos con muchos proveedores de la parte eléctrica, con la parte de proveedores de la parte de material eléctrico para redes. Desde esa época, tales como MEN, como redes eléctricas, como EICOS, EIB, muchos proveedores del área de electroiluminaciones, del área de eléctrica, porque ya nos metimos de lleno a las redes estructuradas. Ya era el boom de las redes estructuradas, ya toda compañía pasó del cable coaxial, que era la red de datos, que era un cable coaxial, ¿sí? Y era de computador en computadorcito un cable, y si algún computador se le zafaba el cablecito, quedaba la red fuera de servicio. Eso era rudimentario. Entonces ya pasamos a otra etapa de la red de los cables UTP, la red por cable UTP con su switch, tipo, tipo qué, tipo estrella. Entonces nos tocó seguirnos especializando. Entramos a hacer con Pedro una especialización en redes, tanto de instalación en redes en cobre y en redes en fibra óptica. En Prologis hicimos esa especialización. Y también allá hicimos la especialización en administración de redes. No solamente las instalábamos la parte física, la parte pasiva, como se llama técnicamente, sino también la parte activa. Configurar las redes, hacer enlaces remotos, ¿sí? Darle protocolos, todo este cuento. Lo que es administrar una red, básicamente. Nos tocó aprender a usar el Windows, porque yo no sabía, yo salí de la universidad y no conocía el Windows. Me tocó aprender a usar el Windows, el Excel, todo eso. Ahí fuimos progresando, fuimos vendiendo, nos iba bien, nos manteníamos, unas veces subíamos, otras veces bajábamos, hacíamos trabajos en Bogotá, a nivel Colombia. Inclusive en Leticia, estuvimos en Leticia, en la gobernación, cuando era comisaría, en la alcaldía, en la distribuidora del Amazonas, hicimos muchos proyectos por allá, en el Meta, en la cárcel de Acacías, en la colonia penal de Oriente, hicimos muchos trabajos por allá en el Meta. Y así. Después, en el 2000, entre el 2001 y el 2002, ya las cosas de la sociedad se fueron poniendo un poquito no muy equilibradas, digámoslo así, porque
cuando se hacían las partes contables había una fuerza de trabajo que producía más que la otra y de todas maneras las ganancias y las utilidades iban por 50%. Entonces, cordialmente, Pedro y yo decidimos deshacer la empresa Tectel Limitada. La acabamos jurídicamente también y ante Cámara de Comercio. Y entonces de Tectel Limitada nacen dos hijitos. Tectel Comunicaciones, que es Pedro, él es el dueño de esa empresa ahorita, y Tectel Servicios Integrales EU, que es la empresa hoy en día, que es mi empresa. Entonces ya ahí la cuestión, ya empecé yo solo. En ese ámbito yo me metí en el área de CCTV, porque ya la telefonía análoga estaba decayendo, ¿sí? Como toda tecnología. Llega un momento que sube, pero ya se olvida porque llega nueva tecnología, llegan nuevas cosas. Y lo mismo pasaba con las redes estructuradas, empezamos con una categoría, fuimos subiendo categoría, hoy ya vamos en fibra, vamos en 10 gigas, llegaremos a 100, bueno, cosas así. Entonces, nos metimos de lleno también a las cámaras, a la parte de CCTV. Ya vino la tecnología de CCTV a nivel de HD, a nivel IP, ¿sí? Ya pasamos de las cámaras de blanco y negro a las cámaras a color, ¿sí? Entonces ya los equipos al comienzo eran costositos. No los compraba todos los clientes, pero sí los compraban. Y era el boom. El cliente uno que compraba las cámaras y veía cómo le quedaba eso tan espectacular y la seguridad que le brindaba a su empresa, referenciaba al cliente 2 y el cliente 2 al cliente 3. Y esto ha sido una cadena de referencias que hoy en día tengo clientes de años, tengo clientes de más de 20 años que hoy en día les hacemos todo. Les hacemos telefonía IP, les hacemos redes estructuradas, les hacemos electricidad de media y baja tensión, les hacemos cámaras, ¿sí? Inclusive ya lo último, hace que, estamos en el 2017, hace como 7 años, ¿sí? Como en el 2010, ingresamos a la parte de controles de acceso digital, lo que se llaman edificios inteligentes, ¿sí? Entonces hoy en día estamos en esa rama también haciendo controles de acceso. Esa es más o menos el proceso que ha tenido esta empresa desde que nació. Pero nosotros empezamos desde cero. Fíjate tú, empezamos en un garaje. De acuerdo a eso, podríamos decir que la fuente o el origen de la idea inicial nació de su experiencia laboral en la primera empresa. Correcto. Esa fue como la fuente original. Cuando ustedes iniciaron en el garaje desde cero, ¿tuvieron dificultades financieras para el tema de financiación, de recursos? ¿Fueron recursos propios, bancarios, de familiares? ¿Cómo fue ese tema? ¿Cuáles fueron las dificultades frente a eso? Cuando nosotros empezamos, nosotros salimos con mi socio Pedro con unas moneditas que nos habían quedado de unos trabajos hechos allá en lo que se llamaba Getel de Colombia. ¿Sí? Con esas moneditas dijimos, no, pues ahí tenemos eso. Por eso nos tocó comprar todo usado, ¿sí me entiendes? Y repintar, y nosotros mismos con overol pinte, lige, pegue, haga, monte, hasta que se nos acabó la plata. Teníamos por ahí en inventarios de equipos y repuestos, teníamos un stock chiquitico, no más. Un stock pequeñito de repuestos y de cosas así. Pero sí teníamos clientes ya. Eso fue lo que nos salvó. Porque es muy difícil empezar uno a buscar mercado que si ya está en el mercado. ¿Sí? Que por lo menos 1, 2 o 3 clientes ya lo conozcan a uno. Entonces, pues nosotros empezamos con eso nomás. Y vea que lo que te decía, el punto, ahí mismo, nunca pensamos, nosotros nos dedicamos a las redes internas de edificios, de empresas privadas, de compañías,
pero nunca pensamos que fuéramos a llegar también al usuario de casa. Entonces ya ahí el punto, como lo abrimos, ya se le reparaban equipos a usuarios de casa, se le vendían equipos a usuarios de casa, ¿sí? Y eso iba generando entradas, ¿sí? Ya dedicamos un técnico solamente para esa área, para que reparara, vendiera, ¿sí? Todos esos servicios a domicilio, todas estas cosas. Entonces eso nos iba generando ganancias adicionales. Y Pedro y yo nos la pasábamos por fuera, ¿sí? Haciendo los negocios de redes, de instalaciones, de suministro, de venta. Nosotros en ese tiempo éramos gerentes, vendedores, instaladores, técnicos, y hasta contestábamos el teléfono y traíamos el tinto también. ¿Sí me entiendes? Entonces, en ese momento, digamos que en la época, ¿cómo era el tema de la competencia? ¿Habían muchas empresas dedicadas al mismo tema o el sector estaba, o era un mercado nuevo que se estaba abriendo en Colombia? Pues personas así como nosotros ya se estaban dando cuenta igual que nosotros y que también trabajaban en el ámbito. De hecho, todos los colegas, los que trabajamos con la compañía GTE, salimos todos a hacer empresa. Del 100% de los técnicos que salimos de la GTE, el 99.9 hizo su empresa. O puso su localcito, pero hizo empresa. Se dedicó a eso. De hecho, hoy en día hay muchos que ya tienen su capital y tienen sus cosas. Unos se quedaron en solo telefonía. El 60% de los que salimos de allá se quedaron en solo telefonía. Y el resto sí implementamos en otros campos. De hecho, los que se quedaron en telefonía hoy les está yendo un poquito regular porque ya la telefonía análoga, la telefonía digital ya está mandada a recoger y ellos de pronto no han hecho esfuerzos como por certificarse, por adquirir conocimientos y ir al margen de la tecnología, ¿no? Ir con tecnología de punta en ese nivel, entonces se han quedado, se han rezagado y están así un poquito. Pero los que sí estamos ahí adelante nos hemos mantenido. Los que hemos implementado en tecnología, nos hemos actualizado, nos hemos mantenido, gracias a Dios. Sí, la competencia, como le decía, ha existido siempre. Y no solamente con los técnicos que salimos de la GTE, sino a nivel Bogotá, a nivel nacional. Gente que inclusive empezó con menos que nosotros y hoy en día son mucho más que nosotros. ¿Sí? Personas que han crecido mucho en este ramo. Hay muy buenas compañías, muy buena competencia, inclusive competencias que son de respeto, ¿sí? Porque hacen las cosas bien y certificados además. Lo que nos ha mantenido a nosotros en esto es estar a la vanguardia de la tecnología. Nos hemos preocupado por actualizarnos siempre y brindarle al cliente lo mejor y lo último, ¿sí? Siempre con calidad, con conocimiento, asesorar al cliente. Muchas veces no es ir a vender por vender, muchas veces es ir a satisfacer la necesidad del cliente aunque él no la haya visto. ¿Sí me entiende? Ya ves que hay clientes que son ciegos porque no conocen. Y hay clientes que se trazan una limitación, pero muchas veces uno tiene que mostrarle al cliente que ahí no termina todo, que hay más allá y ellos invierten a futuro también, o sea, invierten hoy pensando en el futuro. Pero sí, la competencia, gracias a Dios, ha sido muy buena, sana competencia. De hecho, nosotros en los seminarios, en las actualizaciones, nos vemos cada año 1 o 2 veces con la competencia y somos muy amigables, ¿sí? Compartimos experiencias, todo eso. Pero todos sabemos que estamos en nuestro ramo, unos hacen unas cosas, otras hacen menos, y nos va muy bien, pero todo es bajo una sana competencia, ¿sí me entiendes? En la actualidad, Tectel Servicios Integrales, ¿cómo se encuentra y qué planes futuros tiene para este momento? Bueno, Tectel Servicios Integrales está
demorado en dar su paso siguiente, la verdad. En este momento, a pesar de que tenemos un campo de acción grande y tenemos una buena lista de clientes, un buen goodwill que llamamos nosotros, nos reconoce ya la gente del mercado de las comunicaciones, ¿sí? Pero estamos un poquito rezagados en darle como más solidez a la empresa. Un bajonazo el año pasado, un bajonazo económico, pues que nos obligó a dar una pausa e ir despacio. Y yo creo que fue por eso. Este año estuvo mejor, ha estado mejor, pero yo creo que el otro año ya definitivamente ya toca dar el paso mayor. Entonces ya vamos a implementar en ser importadores directos. De hecho ya estamos haciendo importaciones y empezar a venderle a los distribuidores. Y yo me imagino que a futuro vamos a empezar por Bogotá. Vamos a montar nuestra gran distribuidora e importadora en Bogotá. Pero yo me imagino que a futuro tendremos que ocupar Colombia y si Dios quiere, pues otros países, qué sé yo, Centroamérica, Suramérica, donde no haya el producto y la tecnología que nosotros vendemos, ¿sí? Porque acuérdate que nosotros no solo vendemos equipos, vendemos servicio. Para nosotros el servicio es muy importante. De hecho, el servicio de nosotros no es económico, ni es el más caro del mercado, pero es uno de los mejores, ¿sí? Y es muy importante porque nosotros a eso le damos mucha atención. El servicio de nosotros, por calidad, le damos mucha atención. Cuando digo servicio, es servicio técnico especializado y calificado. Entonces, esa parte para nosotros es un campo que nos genera muy buenas entradas. Entonces, por eso la apreciamos tanto, ¿no? Y además que como tenemos clientes de años, clientes de 20, 25 años, imagínate. Entonces, que ya están acostumbrados a que Tectel Servicios Integrales les preste su servicio. Y no nos cambian. Muchas veces, por cuestiones de cantidad de trabajo, nos esperan, porque saben que las cosas se hacen bien. Entonces, el servicio es muy importante para esta compañía. Bueno, retomando un poco el tema de los estudios universitarios, ¿usted cree que el conocimiento adquirido en la universidad fue importante para su empresa? Pues a ver, todo conocimiento adquirido es importante y es lo que a uno le queda. Yo pienso que si tú aprendes una cosa y la sabes aplicar en tu vida, le puedes sacar provecho. Y eso fue lo que yo hice. En ese momento, sistemas estaba totalmente desactualizado aquí en Colombia. No había Windows, no había Internet. Todo lo que aprendíamos en la universidad era básico. Diseñar diagramas de flujo, ¿sí? Diseñar programas bajo COBOL, bajo BASIC, bajo Fortran, bajo lenguaje C, ¿sí? O sea, era muy básico, lo básico. Lo aprendí. Cuando ya llegué y salí y me encontré con la tecnología que estaba llegando, Windows, cosas así, me tocó entrar a aprender. Y me sirvió, obviamente, me sirvió, porque de hecho ya los equipos de comunicaciones que nosotros instalábamos, ¿sí? Venían todos en inglés, primero. Segundo, venían con diagramación tipo ingeniería de sistemas. Entonces yo ya la comprendía. Para mí venían con un sistema de lenguaje de máquina que yo ya se me familiarizaba. Yo ya lo manejaba. Entonces sí me sirvió por ese lado. Sí me sirvió mucho. Pero todo lo que se aprendió y lo que hoy se sabe, se aprendió con la experiencia y en el campo del trabajo. Y también con las especializaciones que hemos hecho, ¿sí? Pero la mayoría se ha aprendido en el campo de trabajo también.
Bueno, actualmente la empresa se encuentra en la primera generación, que sería usted como fundador. En este momento, su familia, parte de su familia trabaja en la empresa, conocen la empresa, el funcionamiento. Pues sí, mira que de hecho los muchachos, yo tengo tres hijos hombres y una dama que es la mayor. Mi hija en su momento trabajó en la parte administrativa. Ella me manejaba la parte contable, la parte administrativa en un tiempo. Luego Fabián, que es el mayor de los hombres, también empezó desde muy temprana edad porque él estudió en un colegio técnico, entonces él salía por ahí a ganarse sus pesos en la empresa del papá y aprendió. Él no sabía clavar una puntilla y en Tectel aprendió. Hoy en día es un técnico especializado en redes y en redes y en CCTV y en controles de acceso, en electricidad, ¿sí? Aunque él estudió ingeniería de sonido, ingeniería y producción de sonido, pero él me está ayudando en este momento. Andrés también, que tiene la parte de ciencias políticas y gobierno, también empezó desde joven junto con Fabián a ayudar al papá, a ganarse unos pesos con el papá y todas estas cosas. Entonces ellos también saben ya hacer instalaciones, cosas de esas, redes estructuradas, CCTV, saben hacer una revisión, saben vender también, saben entrar al cliente, saben todas esas cositas. John ha ayudado en la parte administrativa. Él está estudiando o estudió hasta cierta etapa arquitectura, pero ha ayudado en la parte administrativa. ¿Cuál es la idea? Pues dejar un legado, sí, dejar algo representativo y que diga, bueno, mi abuelo, mi papá dejó esta cosa, nos dejó alguna basecita ya, ¿no? Que es lo importante. Entonces, pues la idea es ahorita que demos un paso grande de Tectel, tratar de integrar la familia eh, eh, de manera pues que todos se empapen qué es lo que se hace, ¿sí? Y se certifiquen y se capaciten y tomen los puestos que le corresponden a la empresa, porque igual yo tendré que irme algún día o dejar de trabajar y ellos ya tendrán que hacerlo. De hecho, mi hija, que dentro de poco se gradúa de administradora de empresas, dijo que ya iba a tomar las riendas de esa parte, de la administración, ¿sí? Fabián en la parte operativa y técnica, ¿sí? De pronto John en la parte logística y Andrés también en la parte comercial, ¿sí? Entonces ahí mirarán cómo organizan su cuento, pero sí, yo creo que esto sí da pie para que, y obviamente ojalá deje raíces, ¿no? Para que siga más adelante con la familia Parra. Bueno, digamos que ya en temas generales, ¿qué consejos podría usted darle a los futuros emprendedores, a los futuros empresarios? A ver, hoy en día hay gente muy capacitada. La desventaja, primero la desventaja, es que todo se está sirviendo en bandeja de plata, todo es tecnología, todo eso tiene a la mano, el internet, eso nos brinda mucha facilidad, ¿sí? Cuando el esfuerzo es mínimo, se enseñan a eso, a conseguir las cosas con el mínimo esfuerzo. Cuando el esfuerzo es mayor, se enseñan a apreciarlas y a conseguirlas hasta encontrarlas. Entonces el consejo que yo le doy a los nuevos profesionales y empresarios es que si vas a montar una empresa o piensas tener una empresa a futuro, empiece desde abajo. Primero, para que si tú empiezas desde abajo, ¿qué aprendes? Aprendes a hacer cada cosa a la que se va a dedicar tu empresa. Cuando tú seas jefe, vas a saber mandar primero, porque sabes hacer cada cosa de esas. Te vas a interrelacionar, ¿sí? Y vas a darle progreso a tu empresa. Y a las personas que trabajan contigo, pues también van a superarse, van a crecer, ¿sí? Se van a volver profesionales, como me ha pasado en el campo nosotros. Como te comentaba al comienzo, muchos técnicos hoy en día son ingenieros de la ETV, de Concel, de Movistar, trabajan con empresas de telecomunicaciones
¿Dónde hicieron escuela? Con nosotros, en Tectel Servicios Integrales EU. Muchos llegaron aquí que no aprendían a clavar una puntilla y salieron técnicos calificados. ¿Sí? Entonces eso mismo le digo yo a los grandes empresarios. Fomentemos que el trabajo no sea el más suave. Fomentemos que el trabajo sea el más calificado. Así haya que esforzarnos más. Obviamente hay que capacitarnos. Siempre tiene que ir paralelo a eso la capacitación. Y otra cosa importante, mantener a la gente placentera, mantener a la gente con la barriguita llena, ¿sí? Hace que el trabajo sea ameno para ellos. Hay mucha gente que no le interesa si el funcionario que está allá almorzó o tuvo con qué almorzar. Aquí a los técnicos les damos almuerzo, les damos su subsidio de alimentación. Eso es muy importante también. Entonces, y también les ayudamos en la capacitación, porque sabemos que no les alcanza para una universidad o para una carrera tecnológica. Entonces, se les brinda cierto apoyo. Y así es que han salido, los que han trabajado conmigo han salido adelante. ¿Sí? Entonces, esa es una parte. Y lo otro, no quedarse en un solo tema. Muchas veces hay personas que dicen, no, mi campo es este y de ahí no me muevo. Pero en tecnología hoy en día todo va así. Una cosa depende de la otra. Entonces uno tiene que saber esa malla, esa maraña, cada punto de esa maraña, comprenderla. Y para eso necesitamos capacitarnos, ir a la par con la tecnología. Eso es lo que le diría yo a los empresarios. Bueno, dentro de los factores determinantes de su éxito empresarial, ¿cuál podríamos destacar? La dedicación, la honradez, la calidad, pero muy insistentemente la dedicación. Aquí nos dedicamos inclusive hasta fines de semana y nos gusta dejar las cosas bien hechas. Entonces, esa es una de las cosas importantes y que el beneficio o la satisfacción del deber cumplido, ¿sí? Eso es gratificante en cada proyecto, ¿sí? Cada vez que acabamos un proyecto de deber cumplido, se satisface, se logra, eso nos llena de orgullo y hace que la empresa crezca más, ¿no? Que es un cliente más, que queda satisfecho, cliente satisfecho trae otro cliente y empieza la empresa a crecer. Entonces esas son unas de los logros más grandes, independiente del capital, ¿sí? Si tú sabes trabajar y trabajas bien y con calidad y lo que vendes es de calidad, ten la plena seguridad que tú vendes uno y después vendes 100, vendes 1000 y infinito. Entonces eso es lo importante, pienso yo, la calidad. Bueno, señor Ricardo, le agradecemos su tiempo, toda su información que es de utilidad para nosotros, para los próximos emprendedores y pues desearle éxitos en sus proyectos y en su empresa. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.